En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para poner el foco en la Amazonía, que ha sido fuente de debate durante las últimas semanas, sin duda. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Sabine Grandadam es responsable de la rúbrica de América Latina en el Currega Internacional. Bienvenida, Sabine. Gracias, hola. Nos acompaña también el periodista brasileño independiente Mario Cámara. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y nos acompaña también nuestro compañero de France 24, que fue corresponsal en Brasil, David Gormezano. Bienvenido, David. Hola, Carlos. La Amazonía, hoy en Primera Plana. Bueno, pues sin duda la huella de los incendios de la Amazonía han generado un gran debate internacional durante las últimas semanas. Si lo recuerdan, desde la gran polémica entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y su par francés Emmanuel Macron, que incluso llegó a lo personal, hasta la propia tribuna de la ONU lo han visto durante esta misma semana, pasando por todos aquellos que piden un estatus especial jurídico para defender a la Amazonía. En la base de todo el problema es la relación entre esos más de 75.000 incendios que se han producido este año con las políticas de flexibilización de control medioambiental impulsadas por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro. ¿Hasta qué punto podemos calibrar esa relación? Hoy vamos a hablar de ello en este programa, pero antes repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa. Diario La Croix, aquí en Francia. Amazonía, la urgencia de proteger. Es un bien común a preservar, defiende el diario francés. Más acusador si cabe el diario Libération, apuntando directamente a la responsabilidad del presidente brasileño. Bolsonaro, el incendiario. Ya en Brasil, O Globo, Bolsonaro ataca lo que denomina falacias sobre la Amazonía en su estreno en la ONU. Bueno, Sabine, no sé si podemos hablar o hasta qué punto podemos hablar de pulmón herido cuando hablamos de la Amazonía respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas. Hay científicos brasileños que dicen que no se puede llamar a la Amazonía el pulmón del mundo, precisamente porque la Amazonía está reciclando su propio oxígeno y está absorbiendo carbono, pero también está reciclando todo el oxígeno que produce, desde el suelo hasta la copa de los árboles. En cambio, la Amazonía tiene como especialidad de crear un sistema de lluvias que se desprende en toda Sudamérica. Y respecto a eso, no es un pulmón, pero también una reserva de biosfera importante para todo el planeta. Lo que está claro que desde enero a esta parte se han producido más de 75.000 incendios y tenemos que calibrar hasta qué punto estos incendios están relacionados con las políticas de flexibilización de control medioambiental del Ejecutivo de Jair Bolsonaro. Mario. Bueno, Bolsonaro desde antes que llegó a la presidencia ataca una vez y otra el medio ambiente. Siempre ha atacado, su política es esa, su plataforma de campaña ha sido esa. Hablaba muchísimo de lo que llama la fiesta de las multas del órgano de fiscalización, el IBAMA en Brasil, que fiscaliza las quemadas en la Amazonia. Y cuando llegó a la presidencia, la verdad es que puso en práctica lo que lo prometía. Ha hecho cortes en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente. Ha hecho un corte de 23%, 95% menos en el programa de la agenda climática en Brasil. O sea, es alguien que ha prometido que el medio ambiente no es algo principal para su gobierno. Sigue diciendo, sí, vamos a protegerlos y vamos a preservar la Amazonía, pero la verdad es que las políticas que ha adoptado no van en esa dirección, al contrario. David, ¿hasta qué punto hay una responsabilidad directa entre las políticas de Bolsonaro y el desastre que hemos visto en las últimas semanas en la Amazonía? Hay claramente un vínculo. En Brasil se habló mucho del Día del Fuego. Cerca del 10 de agosto. Y había muchos productores involucrados en las quemadas para tener más tierras para el ganado, para la soja, que decidieron de manera conjunta y abierta de proceder a grandes quemas. La prensa supo de ese Día del Fuego, las policías y diferentes agencias también, y nadie hizo nada.
Entonces, parece muy claro que para muchos actores de la deforestación en zonas de la Amazonia brasileña, había un proyecto de aprovechar ese primer año del gobierno de Jair Bolsonaro para hacer un poquito más de que lo se hacía en los años previos. Dice Bolsonaro, ha dicho esta misma semana desde la tribuna de la ONU, que la Amazonía no es ni el pulmón del mundo ni es patrimonio de la humanidad. Lo vamos a escuchar. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Respondamos a Bolsonaro. Sabine, ¿podemos considerar la Amazonía patrimonio de la humanidad? Ciertamente, es un patrimonio de la humanidad. Lo que pasa es que patrimonio de la humanidad no es un concepto jurídico. Y en cuanto a conceptos jurídicos, para aprobar cualquier intervención internacional, no tenemos argumentos hasta la hora. Pero están avanzando cosas. Por ejemplo, hay un concepto que se está desarrollando que se llama el ecocidio. El ecocidio es el crimen, ¿no?, en contra del medio ambiente. Y si este instrumento se desarrollara ante la ONU, por ejemplo, podríamos imaginar que un día una intervención internacional podría tener lugar mediante unos argumentos jurídicos basados en la ONU, como el ecocidio, pero hasta la hora eso ya todavía no existe. Ante la Corte Penal, perdón, la Corte Penal de La Haya. De hecho, si lo recuerdan, el presidente Emmanuel Macron habló durante la pasada cumbre del G7 de Biarritz hace un mes de un estatuto internacional. De ahí se generó una gran polémica con su par Jair Bolsonaro. Mario, ¿sería adecuado, posible, cambiar el estatuto de la Amazonía? Mira, yo pienso que Macron tiene una cierta legitimidad para hablar y pienso que sinceramente quiere hablar del medio ambiente. Pero creo que da munición a Bolsonaro cuando dice que tiene que tener un estatuto internacional. La soberanía de Brasil es la soberanía de Brasil, eso está claro en la derecha y en la izquierda en el país. Ese es un punto que no se Es algo no en se lo que toca. está de acuerdo todo el espectro político, es un ¿no? poco como decirles, oye, en Francia vamos a meter un estatuto internacional en el atol de Mururoa, a donde han explotado millares no, pero muchísimas bombas atómicas. Es un tema muy sensible, pero un tema muy claro en Brasil. Es que llega a ser un poco absurdo que un presidente de una otra nación diga a un país que tiene que internacionalizar una parte importante de su territorio, una parte estratégica de su territorio también. Bajo este punto de vista, el mismo Macron podría entonces ser perseguido por todo lo que está haciendo en la Guyana francesa, con el oro. Y con eso sobre la mesa, entonces, ¿las sanciones a Brasil son el método más eficaz? Yo creo que no. Tienes totalmente razón que pedir una internacionalización de la Amazonia va a favorecer a Bolsonaro en la escena política brasileña. Y no hay cuestión de que algún partido o algún sector de la población en Brasil puede aceptar tal propuesta. Bueno, voy a hacer yo entonces de abogado del diablo hoy. Sí, pero entonces si estamos diciendo todo el rato que la Amazonía contribuye a regular el clima del planeta, si estamos diciendo todo el rato que tiene una biodiversidad incalculable, en cualquier caso tenemos que tratar esta crisis como una crisis global. ¿O no? Por supuesto, pero es la crisis del calentamiento global. Ese es el mismo tema. Lo que pasa es que Bolsonaro se lo niega y cómo hacer presiones. Entonces eso pasa por las sanciones que vemos, las sanciones del consumidor, otras sanciones de las empresas o de los inversores que empiezan a preguntarse si todavía pueden soportar productos de Brasil. Lo ocurrido en Amazonía tiene repercusiones. Hay sectores como la moda que presionan a Brasil por boicotear a sus productores de cuero. También lo hay con los cárnicos, con los de la carne.
¿Qué repercusiones tienen estas presiones dentro de Brasil? No sé si se está hablando mucho de este tema, Mario. Sobre la moda han hablado rápidamente, creo que se quedó un poco de lado en relación al agronegocio en Brasil. El agronegocio en Brasil es uno de los pilares de la economía brasileña y hemos tenido Blairo Maggi, el más grande productor de soja en el mundo. Ha ganado en 2005 la Motosserra de Oro, que es un premio que Greenpeace da a quien desmata. Pues Blairo Maggi ese año ha dicho que Bolsonaro hay que calarse y hay que calmarse, porque eso empieza a poner problemas para las exportaciones del agronegocio brasileño. O sea, es un tema muy sensible, es algo que esa parte del sector económico brasileño está mirando muy de cerca y el impresionante es que Bolsonaro no para. Asimismo, Bolsonaro no para. Creo que es importante también hablar que Bolsonaro ha dejado claro en todos sus discursos, además en la ONU, que está preparado para abrir la Amazonia a un cierto comercio, o sea, la mineración, la explotación de madera. A cada vez que habla de la Amazonia dice eso. El ministro del Medio Ambiente de Brasil, que es importante también destacar, que ha sido ya condenado por crimen cuando era secretario de Medio Ambiente de São Paulo, porque ha adulterado un mapa en favor de unas constructoras que tenían intereses en un área de preservación ambiental. O sea, es un tipo que es ministro y ha sido condenado por un crimen que envuelve el medio ambiente y el sector privado. Pues es un tema muy sensible y dentro del agronegocio, pero al mismo tiempo veo a Bolsonaro abriéndose cada vez más al mercado exterior sobre la exploración de la Amazonía. David, el agronegocio está jugando con una especie de doble juego, ¿no? De doble cara. Es un apoyo para Bolsonaro, pero al mismo tiempo no quiere perder la imagen, la tiene que cuidar. El agronegocio tiene el papel más importante en la deforestación de la Amazonia. Lo más visible en muchas partes de la Amazonia es el desarrollo de la ganadería y del cultivo de la soja, y eso come la selva tropical cada año. Pero uno tiene que tener que saber que, bueno, en Latinoamérica hay un problema, hay una contradicción fundamental. Es que hay una parte de la población que está muy pobre en Brasil y en otros países que están presentes en la Amazonia. Y hacer políticas de desarrollo, de construir infraestructuras, de mejorar la vida hay 20 millones de personas que viven en la Amazonia brasileña. Muchos son muy pobres. Mejorar la vida de esa gente y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente es una contradicción fundamental. Y todos los países de Latinoamérica que tienen parte de su territorio que está en la Amazonía están tratando de manejar esa contradicción. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de la Amazonía aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Roseau et Blic Bassi. Burna Boy. RFI. Seguimos aquí hablando de la Amazonía en Primera Plana. Me gustaría explicar, llegados a este punto, cómo operan el tema de las mafias, de los maderos ilegales que impulsan la deforestación y si esa tal ilegal suele ser el primer paso para después dedicar la tierra a cultivos o a pastos. No sé cómo podríamos explicar el tema de la tala ilegal. Sabine. O sea, la tala ilegal tiene como objetivo expandir las propiedades de los agricultores o ganaderos de manera ilegal. Entonces, ¿cómo proceden?
tú quieres saber, por ejemplo, yo leí un artículo muy interesante sobre el caso. Entonces, esos propietarios que ya tienen tierras, pero que quieren desarrollarlas y tener más, contratan a unas milicias. Las milicias compuestas por policías o antiguos policías corruptos que van y amenazan al pequeño campesino o a la gente que está ocupando una tierra sin tener título, por ejemplo. Entonces, los amenazan, los echan por fuerza o con un poco de dinero, y luego cuando se apoderan de la tierra, en la cuenta por los empresarios, van a visitar a los funcionarios locales que transforman la tierra en propiedad legal, con título. Así funciona una parte de lo que tú llamas las mafias, o sea, de la manera como se apoderan de las tierras ilegalmente. Y lo que pasa es que hay que saber que en Brasil, si no me equivoco, muchas de las tierras en la Amazonía no tienen propietario fijo. Tienen propietarios, o sea, indígenas que ocupan esa tierra desde muchísimos siglos, o gente que ha venido a cultivar o a criar ganado sin tener título, ocupando simplemente la tierra. Y por eso es que hay un cadastro, un registro cadastral nombrado desde 1996 por la Constitución, pero que ahora Bolsonaro quiere rechazar o suspender. Y que permite dar un título de propiedad a los pequeños campesinos o a los indígenas. Ese es el cadastro, el registro cadastral, lo que llaman demarcación. No sé si Mario o David quieren añadir algo más. La selva, la floresta amazónica es un sitio, si lo miras, es un sitio cerrado. O sea, hay muchos árboles y todo eso. Es muy difícil, para empezar, es muy difícil fiscalizar eso. Cómo entran. Y muchas veces la extracción de madera se pasa no en la llamada frontera amazónica. O sea, la frontera amazónica está ahí a donde el ganado viene, a donde el agronegocio llega. Porque el agronegocio no puede avanzar hasta dentro de la selva para sacar, para montar o hacer lo que sea. Entonces muchas veces la mafia operan tranquilamente porque es un territorio enorme, muy difícil de ser policiado, porque está ahí en el medio del nada, y sobre todo muy, muy peligroso, muy violento. Los índices de violencia más grandes de Brasil hoy están en Pará, que es justo en la frontera amazónica. Entonces operan un poco así como has citado, y también porque no hay manera de fiscalizar un territorio tan grande y tan isolado como es la Amazonia. David. Hay que acordarse que, bueno, eso es un proceso de colonización de un territorio que tiene un tamaño gigantesco. Y eso empezó en los años 70 con el ejército brasileño diseñando carreteras, abriendo caminos en la selva. Y poco a poco, gracias a las carreteras, llegaron colonizadores. En muchos de esta frontera entre el mundo conectado y la selva tropical, hay pequeñas ciudades, y a la entrada se ve fundada en 1991, fundada en 1994. Todo esto es un proceso de colonización que hace de la Amazonia todavía un poco una tierra de nadie, que muchos quieren controlar, aprovechar. Entonces sí, fiscalizar es una tarea muy complicada. Muy complicada. Bueno, pues hablando de la Amazonía, uno de los personajes más atacados por Bolsonaro durante esta semana es también nuestro personaje de la semana. Eres el cacique Raoni, líder indígena nominado al Nobel de la Paz en 2020. Según Bolsonaro, es el caso de un líder indígena usado por gobiernos extranjeros por intereses en la propia Amazonía para hacer avanzar, digamos, sus intereses económicos. El cacique dijo por su parte esta semana que Bolsonaro está abriendo la Amazonía a un abanico de actores que están permitiendo su destrucción. Hablemos, si les parece, de ambas cosas. ¿Quiénes representan los llamados guardianes de la Amazonía y quiénes son esos otros actores que señala el líder indígena? Pero
Para empezar, ¿quiénes son los guardianes? Si hablamos de guardianes de la Amazonía hoy en día, para explicar a nuestros telespectadores de quién estaríamos hablando. De los indígenas, los indígenas. por supuesto, que como Raoni y todas las tribus, las etnias indígenas, que además son los propietarios legítimos de muchas tierras, precisamente inscritos o con derechos inscritos en la Constitución y en esa lo que llamamos demarcación o registro cadastral, son propietarios y son los protectores de la tierra en cuanto a lo que ustedes mencionaban, la explotación que prevé o que podría prever Bolsonaro del subsuelo. Porque mientras los indígenas protegen y tienen derechos sobre sus tierras, no habrá explotación del subsuelo. A pesar de que, claro, no son propietarios de todo. Pero sí, ellos sí que representan los guardianes del bosque. Lo que pasa es que no tienen como hacer valer sus derechos. Por ejemplo, a veces leemos artículos que hablan de esos guardianes de la selva que recorren grandes zonas de sus territorios, o sea, cientos de hectáreas, para monitorear lo que está pasando, los garimperos, los que talan los árboles y tal. Y cuando se topan con unas personas armadas y tal, no pueden hacer nada, porque no pueden en ese mismo momento llamar a los policías a que intervengan. Y son atacados muchas veces. Y son muertos. O sea, son muertos. También defensa de los guardianes y también defensa de los ecologistas. Lo cierto es que Brasil solo ha juzgado a 14 de los 300 últimos asesinatos de ecologistas en la última década. O sea, ya no es solo la impunidad, no es solo una cuestión de Bolsonaro, es una cuestión, la impunidad está ahí respecto al asesinato de ecologistas en toda Sudamérica, pero también en el caso brasileño, Mario. Bueno, ese es un problema de la justicia brasileña como un todo. Muy pocos casos de homicidios en Brasil son elucidados a lo largo de una investigación. 14 de 300. Eso de los ecologistas, pero Sí. si tomas como ejemplo toda la población brasileña, Claro. estará por ahí Estará también. por ahí, O sea, efectivamente. es un Es una número realidad. que funciona para los ecologistas, Sí. pero también funciona para la dueña de casa que es Sí, sí, muerta sí, sí. o el negro en la favela que es muerto. O sea, es un problema estructural de la justicia brasileña y, como decíamos antes, además Amazonia es un sitio isolado. Entonces creo que es lo último que la justicia acaba mirando antes de todo que tiene que juzgar. Me gustaría también preguntaros por los otros países que entornan la Amazonía, es decir, los gobiernos de Colombia, de Perú, de Bolivia. Sabemos que los líderes indígenas de 25 países se van a reunir los próximos 11 y 12 de octubre en Puerto Quijarro, localidad boliviana fronteriza a Brasil, con el objetivo de pedir a todos los gobiernos, tengan el color que tengan, sean de izquierdas o de derechas, la defensa de la Amazonía. ¿Cómo ven el papel que están jugando los otros gobiernos? Pueden hablar del que quieran. Bueno, podemos hablar de Sí. Bolivia, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que tiene un presidente indígena, que tiene un presidente socialista también, y que a lo largo de su mandato ha autorizado minería en la selva. Favorecido. Sí, sí. No solamente autorizado. Ha autorizado la construcción de una carretera en una reserva indígena. ¿Por qué? El porqué es que El desarrollo. tenemos que desarrollar, tenemos que modernizar, tenemos que ir por adelante, tenemos que construir hospitales, escuelas, rutas y necesitamos el dinero que viene de la explotación de hidrocarburos, de la minería, de la ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, doble discurso. ¿Y por qué la contradicción para todos estos dirigentes es muy aguda? Bueno, pues vamos a hablar en este punto de la Amazonía, pero cambiando un poco el chip. Es nuestra contraportada. Nos vamos a meter en plena Amazonía. Les cuento, la Amazonía todavía guarda sorpresas para los científicos y conserva rincones que ningún ser humano ha pisado. Una noticia que hemos descubierto esta misma semana. El ingeniero forestal Erik Jorgens, de 36 años, lideró una expedición que acaba de confirmar en uno de esos
remotísimos rincones de la Amazonía, un descubrimiento asombroso. Un árbol de 82 metros de altura, que equivaldría a una torre de 27 pisos, para que se hagan una idea, es el más alto que los científicos han tocado en la mayor selva tropical del mundo. El más alto. Para llegar hasta ahí se han tenido que desplazar durante un montón de horas. Llegaron hasta lancha y a pie, guiados por indígenas. Claro, esto nos lleva a preguntarnos si en Brasil hay una educación sobre la biodiversidad, hay una conciencia sobre la biodiversidad de la Amazonía, más allá de la polémica política. Mario. Sí, sí, sí. Sí que la hay. La Amazonia es como, no sé, es nuestra, ¿sabes? Sí. Desde pequeños hablamos de la Amazonia, lo estudiamos en la escuela. Se estudia, Sí, hay una se estudia el sensibilización en la clima. escuela a nivel educativo. Sí, sí, es un tesoro nacional, Sí. de verdad. Es un tema muy sensible en Brasil, es un tema muy querido en Brasil. Es algo que Brasil es conocido en todo el mundo. Somos conocidos por pocas cosas en el mundo. El fútbol, El carnaval. las playas, la música y la Amazonia. Sí. Y es eso que es un poco triste, porque lo que está haciendo Bolsonaro es acabar con todo el soft power que Brasil tenía. Lo que puede, acaba. Éramos vistos como un pueblo, verde, por más que haya violencia, la pobreza, la miseria en Brasil, porque la hay. Sí. El racismo y todo eso. Siempre ha habido y continúa habiendo. Pero ahora tenemos un presidente que pone eso en primer lugar. O sea, al invés de decirle hay que protegerlo de verdad, hay que desarrollarlo, pero vamos a ver cómo vamos a desarrollar eso, no. Dice, oye, los indígenas tienen que ser gente. Ha dicho eso. Los indígenas no son salvajes. O sea, los pone ya al lado de la cosa. Pero volviendo a la cuestión, sí, la Amazonia es algo que viene en el corazón del brasileño. Pues así quedamos porque no me queda tiempo para más. Una frase de 10 segundos. No, quería mencionar simplemente que Bolsonaro llama a los indígenas cavernícolas. Lo cual ya es muy significativo. Sí. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante compartir este tiempo para hablar de la Amazonia en Primera Plana, y a todos ustedes les esperamos aquí en RFI, en France 24, la próxima semana en Primera Plana. Gracias.